Bueno, vamos por acá. Yo estaba en una breve introducción y decía, ¿qué sucede con los átomos? Entonces, es un poco abstracto. He mencionado aquí las personas que hablaron de los modelos atómicos, los que propusieron. Nosotros actualmente al átomo, ¿qué más podemos decir? Primero, la unión de átomos, ¿sí? La unión de átomos forma lo que llamamos moléculas. Es decir, las moléculas son más grandes que los átomos, ¿verdad, señorita Marcia Castro? Sí, las moléculas son Sí, unión de átomos, ¿sí? sí, Pues son más grandes las claro, son más moléculas. grandes. Ejemplo, yo tengo un átomo de hidrógeno, otro átomo de hidrógeno y un átomo de oxígeno aquí. Bueno, no lo pongamos en círculo para no confundir aquí, ¿verdad? Yo así, individualmente, tengo átomos solos, ¿no es cierto? Átomo de hidrógeno, pongamos de encuadrado más bien, para no confundir. Pero el rato que estos se juntan, ya vamos a hablar de qué fuerzas las juntan. Una molécula, que sería el H2O, o lo que nosotros conocemos como agua, ¿no? Pero cada uno de estos individualmente son una molécula aparte, ¿no? Entonces, por eso decimos, aquí tenemos, miren, esto significa dos átomos de hidrógeno, ¿verdad? ¿Ya? Y bueno, aquí ya tenemos que irnos acostumbrando desde ahora. Al 1 casi no se le escribe, ¿no? Aquí hay un 1 invisible, que lo pusiera en azul yo ahí, ¿sí? Significa que yo tengo un átomo, ¿verdad? Un átomo de oxígeno. ¿Cómo sucedió eso? ¿Por qué? ¿Quiénes se unen? ¿Quiénes no? Ya, hacia allá vamos. Estamos en el preámbulo todavía. Pero para nosotros entender esto, ¿sí? Esto que está sucediendo aquí, debemos primero entender el comportamiento de un átomo. ¿Qué es lo que sabemos de un átomo? ¿Ya? Eso nos va a permitir responder por qué el agua, que es una molécula simple que estoy poniendo ahí, ¿por qué toma esa fórmula, digamos así? ¿Ya? ¿Cómo se une? Vamos hacia allá entonces. ¿Ya? Primero, modelo atómico. O bueno, aquí mismo. No le pongamos como modelo. Pongámosle átomo ahí. Ya. El átomo está formado por 3 subpartículas. Y es bien simple. Tiene 3 tipos de subpartículas. De ahora en adelante le voy a simbolizar así a los llamados electrones. Así una P y un exponente positivo a los llamados protones. Y una N con exponente negativo a los neutrones. Para no darle tantas largas a esto, estas 3 subpartículas son las que forman el átomo. Esas 3 subpartículas. Electrones, protones y neutrones. ¿Qué quiere decir el signo en la parte superior? Sí, justamente es la carga, el tipo de carga que tienen. Entonces, señorita Maidi Rojas, los electrones, ¿qué carga tienen según lo que yo escribí ahí? Carga negativa. Sí, exactamente. Electrones negativos, protones positivos y neutrones una carga de 0. Por eso es neutrón, de neutro, ¿no? Ni positivo ni negativo. Neutro. ¿Ya? Listo. Estamos hasta ahí, señores, señoritas, sí. Así es como está formado un átomo, por 3 subpartículas. ¿Existen más? Sí, existen más. Las más importantes son las con las cuales nos vamos a quedar. Para nuestra química general, muy general, esta química clásica que se la llama también es la que nos sirve. ¿Ya? Sigamos. Ahora bien, ¿cómo se encuentran distribuidos? Aquí sí les voy a escribir modelo actual.
Por curiosidad, usted si gusta puede buscar esto, por ejemplo, modelo de Dalton, Rutherford y Bohr, a ver qué le dicen de esto. Le ha de hablar de una evolución de cada uno de ellos, pero que básicamente no todo esto nos lleva a nuestro modelo actual. Un átomo tiene esta forma, o se lo simboliza de esta forma. Verá que estos círculos son simbólicos nada más, ¿no? Yo ahí lo pongo así como... Se parece a un sistema planetario. Nosotros vamos a tener un centro o núcleo que lo llama núcleo atómico. Podemos llamarlo así. ¿Ya? Y estos círculos los llaman órbitas algunos, ¿no? Pero es el nombre vulgar, lo voy a poner entre comillas eso. Estas órbitas en realidad se llaman niveles de energía, ojo, niveles de energía. Solo es para simbolizar también cómo se encuentra. Ahora, el núcleo también. Núcleo atómico lo llaman, también lo pongo entre comillas, ¿no? ¿Ya? Miren, en este núcleo sucede algo. Aquí nosotros tenemos, o más bien contiene, protones y neutrones. Y estas órbitas o niveles de energía, en cambio, contiene, ¿sí?, a los electrones. ¿Ya? Más o menos. Esa es la forma como nosotros podríamos encontrarnos, ¿sí? Pero repito, estas líneas son simbólicas. ¿Para qué? Para indicar que por ahí lo voy a poner en rojo. Por ahí se encuentran girando los llamados electrones. ¿Cuántos? Ya vamos a ver, dependerá del átomo que yo tenga. ¿Ya? Y en azul lo voy a poner aquí. Por aquí hemos de tener los protones. Y en verde pongámosle los neutrones. ¿Ya? Algo así más o menos. ¿Qué cantidad? Repito, eso depende de cada elemento que estemos hablando. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Por favor, pregunten nomás con toda confianza. Estamos avanzando despacio, ¿no? Pero de forma concisa, no demorándonos tanto. Estamos asumiendo varias cosas, además, ¿no? Todo estudiar esto hasta donde yo he llegado ahora es una unidad entera, digámoslo, ¿no? Sin embargo, dije yo desde la primera clase, nosotros tenemos que ir a lo que necesitamos, ¿sí? Sin dejar de lado, pues, de dónde nacen las cosas. ¿Tiene alguien alguna pregunta? Por favor, continuamos. Gabriela, señorita Gabriela. ¿Sí está claro? Dice, Dígame. una pregunta fuera de lugar. Quería saber si es que todas las materias que nos está dando, nos está explicando, nosotros tenemos que tener un cuaderno. ¿Usted nos va a revisar al asignar un cuaderno? No, no. Ni siquiera les de ver. No se revisa cuadernos, no conozco algún profesor que lo haga. Yo en particular no, esto es suyo. Usted puede, yo le diría que tenga su cuaderno para que se le haga más fácil estudiar, ¿no? A veces el tiempo nuestro es muy limitado, entonces usted quiere ponerse a estudiar y resulta que copió en una hoja y en la otra clase la copió en otra, la otra no asistió y ahí se arma el relajo. Da pereza estudiar así. Entonces, yo le pediría que tenga un cuaderno, por ejemplo, solo de química, o designe una parte de un cuaderno solo para ir copiando esto, para que el rato que usted tenga que estudiar, de pronto ni asistió, se pone y revisa, ¿no? Se le hace más fácil. ¿No? Pero de ahí que tenga un valor, eso no. Gracias, Liz. Ya. Liz, tengo Daniel, una pregunta. a ver. Sí, le escucho. ¿Qué pasa si un átomo tiene más electrones que protones? Si un átomo tiene más electrones que protones, eso se convierte en un ion, que se llama anión, exactamente. Ya vamos a ver. Ah, sí, ya me acuerdo. Se llama anión, eso sí es un ion. Y si tiene menos cantidad de electrones, se llama protón, en cambio. ¿No? Ya vamos viendo hacia allá. Yo les había pedido, por favor, que tengan la tabla periódica.
No sé si ya lo tienen algunos. Si es que no lo tienen, pues, bueno, ya tienen que irse consiguiendo, por favor, para que se nos haga más fácil el estudio. Verán. Ahora, justamente para llegar a lo que nos dice la señorita. Hasta ahí, ¿no? Esto es la definición. 3 subpartículas, electrones, protones y neutrones. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa con todo esto? ¿Qué define cada una? Justamente para responder lo que nos dice su compañera. ¿Cuántos electrones? ¿Cuántos protones? ¿Cómo sé qué cantidad tiene? ¿Ya? Entonces, definiciones, miren. Nosotros, por definición, el átomo es neutro. ¿Ya? El átomo es neutro, por definición. ¿Qué quiere decir? Que el número de protones tiene que ser igual al número de electrones. ¿Ya? Eso sucede cuando el átomo es neutro. Ojo con ese dato. ¿Ya? El número de protones tiene que ser igual al número de electrones. ¿Por qué? Porque los protones son los portadores de carga positiva y los electrones negativa. Entonces, obviamente, para que se neutralice, si es que dicho átomo tiene 5 protones, debe tener 5 electrones también. ¿Ya? Y así sucesivamente, como exista. Ahora, ¿cómo conozco yo esto? ¿Ya? ¿Cómo sé qué cantidad de protones, qué cantidad de electrones tiene, qué cantidad de neutrones? Vamos a basarnos en definiciones. Definiciones de la tabla periódica. ¿Ya? Les voy a compartir una tabla periódica aquí para que vean rápidamente. A ver. Muy bien, miren, por acá estamos. Ahí ustedes pueden observar una tabla periódica, ¿no es cierto? ¿Ya? Siempre que usted tenga esto, le voy a pedir yo, fíjese en el elemento central, ¿ya? En el elemento, más bien en el elemento ejemplo que tienen allí, ¿ya? ¿Cuál es el elemento ejemplo? El que está acá, el hierro. ¿Sí lo están observando? El que dice Fe. Sí. Ya, Sí, señor. dice. Ahora, usted siempre se va a fijar en dos cosas por ahora. Por ahora. Más adelante le sacamos mayor información a esto. Pero ahora usted tiene en la parte superior algo llamado número atómico, que para este caso, señorita María Castro, Marcia Castro. A ver, Marcia. En este caso, ¿cuánto es el número atómico para ese hierro? 26. 26, perfecto. Y fíjese en la parte izquierda, donde dice masa atómica o número másico del isótopo más estable, dice ahí. ¿Cuánto es ese número? Marcia mismo. Allá. 15.84. No, para el hierro. A la parte izquierda, mire, ahí dice masa atómica. 55, dice, ¿no? Números pequeños. No sé. ¿Sí le alcanza a ver? Señorita, No. señora o señorita González Morocho. Sí. A ver, ¿cuál es la masa atómica de ese hierro, del elemento ejemplo que estamos viendo? 55.845. Ya, muy amable, gracias. Esas dos informaciones son las que vamos a necesitar de cada elemento. Entonces, fíjese, para el hidrógeno tenemos número atómico a la derecha, que es el 1, y masa atómica 1.00794, ¿verdad? Me voy para acá, en el carbono, donde está la C. Acá, no, acá en morado. No sé si ya la encontraron.
¿Sí? Sí. Al lado del boro. Señor Mark Anthony. Sí, A ver, señor sí. Mark Anthony, para el carbono, ¿cuál sería el número atómico? Acá está a la derecha, debajo del 14, en morado. ¿Cuál sería el número atómico? ¿Alguien que responda? Yo, ingeniero. El 6. Yo le hice 6. 6. ¿Y la masa Seis. atómica? 12.01. 12.01. 12.01. Perfecto, entendido entonces. En tablas periódicas de pronto varía, ¿no? Le ponen la masa atómica debajo del 26, por ejemplo, o sea, debajo del número atómico, cualquiera de esas cosas. Por eso usted fíjese en el elemento central, ahí le da el ejemplo, ¿no? O sea, ahí le da, dice dónde está ubicado cada cosa. Por ahora nos preocupamos de dos cosas, número atómico y masa atómica. Eso nos va a permitir hacer lo siguiente ahora. Estamos claros hasta ahí, ¿verdad? Ya. Sí, listo. Entonces, Sí. bueno, lamentablemente no puedo. Si gustan, tómenle una foto o descárguenle, no sé, bueno, hagamos esto. Las personas que gusten, tómenle una foto ahí, si están en la compu, o descarguen de otro lado. Pero por ahorita necesitamos esta información de aquí, ¿no? Ténganlo ahí presente. O simplemente luego lo comprueban, ¿ya? Voy a tomar. ¿Por qué? Porque yo les voy a explicar lo siguiente. Vamos para acá. Estas dos definiciones resulta que tienen un estudio directo o una relación directa, ¿sí?, con la cantidad de protones y de electrones. Vamos con la primera cosa. Tenemos número atómico. El número atómico, ¿ya? El número atómico me define, primeramente se lo simboliza con una letra Z, ¿no? Ojo con eso. Ya. En este tipo, cuando a usted le digan el Z del sodio, por ejemplo, le están diciendo el número atómico, ¿ya? El número atómico resulta que es igual, o Z, se le conoce como Z, es igual al número de protones que tiene un elemento, un átomo. Y este número de protones, por definición, tiene que ser igual al número de electrones, siempre y cuando sea neutro. La señorita no vi el nombre que me preguntaba rato, me decía, ¿qué pasa si es que hay más cantidad de protones y más de electrones? Ya deja de ser neutro el átomo, ya deja de llamarse átomo como tal y pasa a llamarse ion. Ya vamos a ver, ¿no? Por eso ustedes habrán escuchado los iones, aniones, cationes, los electrolitos, saben decir, ¿no? Cuando toma Gatorade, porque son metales que se encuentran en forma iónica. Pero bueno, vamos allá. Hasta ahí, ¿estamos claros? Por ejemplo, si alguien ya tiene la tabla periódica, le pido que revise. Yo le digo, por ejemplo, el Z del carbono, ¿cuánto es? En otras palabras, me está pidiendo el número atómico del carbono. Según la tabla periódica me dice que es el 6. Ojo, el número atómico es el número que se encuentra entero, ¿no? Siempre. Por ejemplo, el Z para el calcio, según la tabla periódica, es 20. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto entonces? Vamos para el primer caso. Quiere decir que para el carbono yo tendría 6 protones, perdón, claro, 6 electrones y también tendría 6 protones. ¿Entendido? Entonces, para el calcio, ¿quién me responde? ¿Cuántos protones tiene el calcio, según esta definición? 20. 20. ¿Y cuántos electrones? También 20. También 20. Siempre y cuando no haya habido alteración, ¿ya? Así de simple, entonces, miren. El número atómico ha sido, o se le designa por el número de electrones y de protones que tiene, ¿ya? Sigamos por acá. Ahora, la masa atómica es simple. La masa atómica, en cambio,
se lo simboliza con una letra A. Ojo con eso. Y según la definición nos dice, verá, la masa atómica se entiende que debería ser la masa de todo el átomo, ¿no es cierto? Sin embargo, la masa de los electrones es muy baja con respecto a la de los protones y neutrones. Por eso es que se asume que se debe solo al núcleo. Esa es una definición que, más bien una aproximación, diría yo. Dijeron, por eso le pongo entre comillas, se debe solo al núcleo. Esa es como una aproximación. En la química vamos a ver que está lleno de mentiras en realidad, ¿no? De aproximaciones, con el objetivo de facilitarnos la vida. Entonces, según esto, en el núcleo, ¿qué se encuentra? ¿Qué es lo que tenemos en el núcleo? Habíamos dicho ya. Los electrones y protones. No, los electrones no. Cuidado. Los protones y neutrones. Exacto. Entonces, por eso dicen, entonces la masa atómica ha de ser igual a la suma de protones más número de neutrones. Así nos enseñan, ¿no? Aquí debería decir más número de electrones, pero ya dijimos, se debe solo al núcleo. Y ya explicamos por qué. Porque la masa de los electrones es demasiado baja, ¿no? Es la primera mentira, la primera aproximación aquí. Ojo con ese detalle, ¿no? Primera aproximación que nos están hablando es eso. ¿Es una mentira? Sí, sí es una mentira en realidad. Sin embargo, es una mentira que nos sirve a nosotros para poder estudiar de mejor manera. Ahora, a ver, aquí se llevan, aquí yo veo si me estuvieron atendiendo. Señorita Shania Luz. A ver, señorita Shania. Se fue Shania. Nelly Rubit Calderón. Buenos días, Licen. Buenos días, Nelly. A ver, el número de protones, ¿quién me indicaba? ¿Cómo sabía yo qué cantidad de protones tiene un átomo? ¿Según qué? ¿O coincidía con qué? ¿Con qué coincidía el número de protones? Aquí está. El número de protones Ajá. conseguía con el número de átomos. Con el número atómico, más bien, ¿no es cierto? Como definición, usted aquí podría decir entonces, Z es igual a número de protones y número de protones es igual a número de electrones, ¿verdad? Entonces, sí, ¿verdad? Usted aquí a la ecuación puede decir A es igual, en vez de escribir número de protones, le escribe Z, más el número de N, número de neutrones. A este número de neutrones, por simbología le saben poner como una N mayúscula, ¿no? Es exactamente lo mismo. Es como para no poner el número de neutrones. Y ahí ya tiene su ecuación, mire. Y aquí usted despeja N y dice que es igual a A menos Z. Una simple ecuación. Entonces, número de neutrones ha sido igual a A menos Z. A la masa atómica. De ahí nace esa definición, ¿no? A veces en el colegio sí nos enseñan de una la fórmula, pero todo tiene un sentido. Es igual a la masa atómica menos el número atómico. El número atómico. Perfecto, gracias, señorita. ¿Ya? Y ahí está, mire, ya. Podemos conocer todo lo de un elemento. Ejercicio aquí, rapidito. Para el, pongamos, por ejemplo, para el, se me ocurre, el platino. Ya. Indicar número de protones, yo quiero número de electrones y número de neutrones. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero establezcamos, a ver, ¿cuál es el Z del platino? Bajamos en la tabla periódica, usted va a encontrarse con un 78. ¿Cuál es el A del platino? O sea, la masa atómica. Nos vamos a la parte izquierda y dice 195.08. Yo le puedo llamar, yo les recomiendo en estos casos a las masas atómicas aquí
Solo para esto usted aproxime. Aproxime o deje el inmediato inferior. O sea, si yo tengo 195 punto, ¿cuánto dice aquí? 0.8, déjelo en 195. Lo dejamos en 195, ¿ya? Pese a que en realidad es 0.8, ¿no? Pero ya, para estos casos usted puede aproximar. Y de esta forma vamos respondiendo entonces. ¿Cuánto será el número de protones? Les escucho, por favor. 78. 78, gracias. ¿Cuánto el número de electrones? También 195. 195. No, 78 cuidado. igual. 78. 78. Gracias, por definición. Esta es la que aún no sabemos. Pero tenemos una ecuación que dice reste el número grande menos el pequeño, o sea, A menos Z. O sea, 195 menos 78. ¿Cuánto me da eso? 195 menos 78. Sale 117. 117, muchas gracias. 117 dijo la señorita. Y ya está. Esa es la información que usted tiene del platino. Mire, cuántos electrones, cuántos protones ha tenido y cuántos neutrones. En realidad es un cálculo bastante sencillo. Siempre estuvo la información ahí. O sea, un número atómico se le dio en base al número de electrones que tiene. ¿Ya? Es un detalle sencillo como para conocerlo, para que usted sepa de dónde salen esos números, porque en cualquier rato usted se encuentra con esto y dice, ¿y de dónde sale? ¿Cómo así? Ahí estamos hablando de las definiciones. Es muy común, en simbología, es muy común que lo escriban así, ¿no? A veces en algunos libros, algunos autores, escriben el Z abajo y el A arriba. O sea, este es el símbolo del elemento, esta X es el símbolo, cualquiera que sea. Es decir, para el ejemplo de arriba, ¿cómo escribiríamos? Platino, el número atómico abajo, que es 78, y la masa atómica arriba, 195. ¿Ya? Eso no es que en la tabla periódica asome así, ¿no? Es una simbología que algunos autores, algunos libros lo ponen, ¿no? Entonces, siempre el número atómico abajo y arriba la masa atómica. ¿Cómo más diferenciamos masa atómica de número atómico para no confundirnos? La masa atómica en la tabla periódica siempre tiene decimales, porque en realidad esa masa es un promedio de algo llamado isótopo. El número atómico siempre es un número fijo, que usted lo encuentra en la tabla periódica. ¿Estamos entendidos hasta ahí, por favor, señores y señoritas? ¿Está claro? Sí. ¿Tiene alguien alguna pregunta? No tienen preguntas. Ya, bueno, ya vamos acabando, les comento ya el tema y nos vamos a desayunar. Verán, ¿qué más tenemos de esto, no? Es bueno sacar la información que necesitemos, que escuchemos. Resulta que, si usted se fija, ¿alguien ya tiene la tabla periódica en sus manos? Sí, Luis. A ver, señor, ¿cuál es su nombre? El que me dijo sí, listen. Obando, Wilmer. Wilmer, ¿no es cierto? Wilmer, ubíquese, por ejemplo, ubiquémonos en el bromo, por ejemplo, ya. Bromo, a la derecha, en morado está, o en no metal. A la derecha, Sí, ya. Sí. Wilmer, ¿cuál es el número atómico del bromo? 35. ¿Y la masa atómica? 79.909. 904 parece que es. Ya. A mí, aquí está 79.909. Bueno, ya. Esos decimales se deben a algo, ¿verdad? Lo que pasa es que todo átomo tiene variantes de sus propios átomos. No sé si me hago entender. Por ejemplo, el mismo hidrógeno existe los más abundantes como 3 tipos de hidrógeno. O sea, los 3 átomos tienen el mismo número atómico. ¿Por qué? El número atómico es la huella dactilar de ese elemento. Es el que no cambia, es el que le hace ser dicho elemento. Es decir, Wilmer, ¿cuál sería el número atómico para el hidrógeno?
El 1. El 1, perfecto. Entonces yo lo ubico 1, 1, 1. ¿Ya? Y este hidrógeno resulta que tiene 3 isótopos, que se los llama, o 3 tipos de hidrógeno que no dejan de ser hidrógeno, pero tienen una característica distinta, y es su masa atómica. Usted tiene un hidrógeno que tiene una masa de 1, uno que tiene una masa de 2 y uno que tiene una masa de 3. Pero Wilmer dirá, pero aquí dice 1.00794. Sí, porque existen más isótopos, de modo que se promedia toditos y ahí le sale esa masa que usted, ¿ya? Lo mismo sucederá para el hierro, para el cromo, para lo que sea. ¿Qué es lo que quiere indicarle? Estos elementos de aquí, primero, los 3 son hidrógeno. A estos se los llama isótopos. Cuando usted tiene estos casos, son los llamados isótopos. ¿Ya? Significa que tienen igual Z y diferente A. Pero verán que siempre al isótopo es del mismo elemento, ¿ya? Entonces, esta es la típica pregunta aquí, ¿no? Esto se llama protio, tiene un nombre protio, deuterio, y este es el tritio. En estudios así bien internos, sí sirve esto, ¿verdad? Entonces, la pregunta aquí, ¿no? ¿Qué cambia de todos estos? ¿El número de protones, el número de electrones o el número de neutrones? ¿Qué creen ustedes? El número de El neutrones. número de neutrones sería. Perfecto, el número de neutrones. El de protones no cambia, porque todos es la misma Z, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Lo que va a cambiar es el número de neutrones, porque recuerde que ahí era A menos Z, o sea, en el primero es 1 menos 1, 0, 2 menos 1, 1 y 3 menos 1, 2. Esa es una definición, así como para que usted le entienda, ¿no? Y más que todo para que justificar esta masa que sale aquí. Ahora la explicación de cómo tuvieron esa masa es otro asunto, ¿no? Ya es más interno. Se estudia en química de coordinación, que se lo llama eso. Ya, pero yo estoy siendo muy general, ¿no? Para nuestros fines, para nuestra química. Ahora, entiéndase esto entonces, que no se sorprenda algún rato que le digan, oye, pero la masa no es siempre esa, la que asoma ahí. Ya es porque le están hablando de los isótopos. ¿Alguna aplicación de esto? Sí tienen diferencias, ¿no? Por ejemplo, miren que este principio básico de isotopía, ¿sí? Se lo utiliza, por ejemplo, para la datación radioactiva. ¿A qué me refiero con esto? Los seres humanos, a ver, alguien que se acuerde de su biología, ¿de qué elementos se supone que estamos formados todos los seres humanos u orgánicos vivos? ¿Cuál es el elemento más abundante? ¿Quién me dice? ¿Quién ha escuchado? El agua. Bueno, eso sería la Del molécula. agua. Eso sería la molécula. Más bien el elemento químico más abundante. ¿Carbono? Sí. ¿Quién dijo? Para poner ¿Carbono? El No carbono. estaría, ingeniero, yo, A ver, no estaríamos formados por la tal frase que dicen que es chon, por el chon. Sí, ya. el Carbono, hidrógeno, carbono, oxígeno y nitrógeno. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Ya. Por el chon, dice. Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Sin embargo, de esos 4 elementos, a ver, CO5, ¿no? Chon, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, es lo que dijo. El más abundante es el carbono. ¿Ya? Tanto así que, pues, si nosotros, digamos que a nosotros nos incendian, nos quemamos, ¿sí? Nosotros vamos a tener residuos de dióxido de carbono y agua, ¿no? En forma de vapor. Eso es lo que sucede. O las cenizas que llamamos, ¿ya? Pero bueno, yendo más allá, al ser el elemento más abundante el carbono, ¿sí? Elemento más abundante. Tiene una abundancia en seres vivos. Resulta que el carbono también tiene sus isótopos,
O sea, la masa atómica del carbono, el número atómico es 6. Ya. Si usted busca la masa atómica del carbono, le va a salir 12.0107, Wilmer, ¿verdad? Wilmer, que sí está con su tabla periódica. Sí. ¿Verdad? Ya. Pero aquí hay un detalle, verán. Resulta que entre todos los isótopos del carbono hay un isótopo en particular que es el de masa 14. ¿Ya? Este tiene características radioactivas. Usted habrá escuchado qué significa la radioactividad. Nosotros asimilamos radioactividad con algo malo, ¿no es cierto? No sé si solo a mí se me viene eso a la mente. Supongo que a ustedes también, radioactividad, peligro, ¿no es cierto? Sí, ya. Resulta que los elementos que tienen radioactividad, o sea, nosotros somos radioactivos, sí, pero en cantidades muy pequeñas, ¿no? No es que le vayamos a afectar, ¿no? Es cantidades muy pequeñas. Estos elementos radioactivos tienen la capacidad de quedarse por años en el ambiente, ¿no? Por eso es que ustedes habrán escuchado donde explotaron las bombas atómicas, que aún hay residuos de radioactividad, ¿sí? Porque es muy difícil desaparecer eso cuando son cantidades altas. Más o menos para que usted se haga una idea, este carbono 14 en nosotros morimos, digamos, ¿no? Los seres vivos morimos alguna vez, animales, humanos, pero el carbono 14 sigue su secuencia radioactiva, es decir, sigue reaccionando, ¿ya? Y de modo que esta, de alguna forma, entre comillas, seguiría vivo, ¿no? Entonces, existe una relación que nos permite, una ecuación, una relación que nos permite relacionar el tiempo desde que empezó, decirlo así, desde que empezó a reaccionar, porque eso sucede una vez que ya muere el cuerpo, ¿cierto? A reaccionar, ¿sí? Y pues nos permite relacionar el tiempo y la fecha, digámoslo así, desde que empezó esa reacción ya de cuando murió ese cuerpo. Esa es la datación radioactiva. Más o menos para que se haga una idea. Eso les permite, eso es lo que permite estudiar. Por ejemplo, ustedes nos han preguntado cómo es que saben que esa momia le perteneció a no sé qué cultura. Deben decir que han descubierto no sé qué, que es de un dinosaurio, del elefante que vivió hace no sé cuántos años. Es por esto, porque estudian a este carbono, al carbono 14, que nosotros, los seres humanos, tenemos. Trazas, pero la tenemos. Si es que no tuviéramos este carbono 14, si no tuviéramos, no permitiría, o sea, sería muy difícil hacer esa datación. No sé si me entienden. Es por eso, repito, gracias a este carbono 14 radioactivo, isótopo radioactivo, que pueden estudiarle, ¿no? Y dicen, este murió hace 300 años, entonces perteneció a la cultura, no sé.